Bienvenido a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos juntos. Que esto puede ser el mensaje que tú quieres que toque los corazones a los que están escuchando, Padre nuestro. Y que puede darte el honor y la gloria. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Ahora, hoy vamos a explorar cómo Jesús es la vid. Hemos explorado cómo estamos en Cristo y usamos el ejemplo de nosotros en una armadura para que nuestro Padre Celestial vea a los justos de Cristo como la armadura en lugar de nosotros y nuestra justicia que es como trapos sucios. También hemos explorado cómo es Cristo quien nos da fuerza. Como Jesús es la electricidad en la batería o la mano en el guante. Y que nos da la fuerza y poder para lograr lo que hay que hacer, su voluntad. Vemos que Jesucristo proporciona la fuerza que necesitamos. Pero hoy vamos a ver otro ejemplo de cómo estamos en Cristo Jesús y cómo Él proporciona la fuerza que necesitamos. En Juan 15, versículo 1 a 7, dice que Jesús es la vid y los seguidores son ramas. Y también habla del labrador, y la definición del labrador es un jardinero que cuida las vides, las cultiva, las poda y las mantiene sanas. Vamos a leer Juan 15, 1 a 7, y este es Jesús hablando. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si Jesús es la vid, y nosotros somos las ramas. Es como decir que Jesús es el tronco del árbol y nosotros somos las ramas. Las ramas están en el tronco. Puedes ver fácilmente este ejemplo y voy a enseñar una foto de un tronco y las ramas. Solo hay un tronco que es Jesús y hay muchas ramas que son los creyentes que están en Jesucristo. Y el tronco da el alimento que las ramas necesitan para vivir y florecer. Nosotros, como las ramas, podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la vid. Y es de la vid o del tronco que las ramas pueden nutrirse como con el agua. ¿Y qué sucede si las ramas
se separan o se cortan de la vid o del tronco. Se secan y se mueren, porque es de la vid de donde las ramas obtienen la vida. Es lo mismo con Jesús. Obtenemos nuestra vida eterna a través de Jesús. Y sin Él moriremos y no tendremos vida eterna a través de su salvación. Las ramas están vivas a causa de la vid o del tronco. Por lo tanto, las ramas pueden dar fruto porque están vivas, porque están conectados con el tronco de la vid. Sin embargo, algunos árboles tienen ramas y partes que no pueden dar fruto. Por lo tanto, no son productivos. El propósito de la poda es cortar algunas de las ramas más pequeñas y las que no son productivas, para que la vid nutra las ramas buenas, productivas, para que haya más fruto. Piensa en eso un momento. Si eres una rama y te nutres de la vid, pero empiezas a distraerte de tu propósito, de producir fruto, si empieza a poner su atención en obtener más para usted y no en dar frutos, entonces no estás productivo y no logras el propósito de ser una rama de la vid. Si una rama comienza a producir más ramas de sí mismo debido al orgullo, al enfocarse en uno mismo, entonces necesita ser podada. Si una rama está desarrollando ramas más pequeñas y ramas extrañas, el propósito de dar frutos se ve socavado. ¿No es eso lo que sucede con nosotros cuando nos enfocamos en nosotros mismos y nos preocupamos por los cuidados de este mundo, enfocándonos solo en avanzar en una carrera, ganar más dinero, gastar todo nuestro tiempo libre en entretenimiento? Necesitamos eliminar esas distracciones dañinas en nuestras vidas. Eso es lo que hará Papá Dios como jardinero. Si somos una rama buena, pero los cuidados del mundo, la sociedad y de nosotros mismos comienzan a consumir nuestros esfuerzos de crecimiento, entonces esas partes de nuestras vidas o partes de nuestra rama deben ser podadas y removidos para que podamos ser productivos para la vid y poder concentrarnos en nuestro propósito de producir frutos buenos. Ese proceso de podar puede ser doloroso porque las partes deben ser removidos y desechadas. Puede ser que no nos guste en ese momento, pero es lo mejor para nosotros. Recuerde que nuestro hombre viejo yo, o la naturaleza vieja, tiene que morir, ser removido para que podamos ser una nueva creación en Cristo. Este proceso de podar es para lo mejor de la rama y para el árbol o la vid, para que se pueda cumplir el propósito del árbol. Recuerde que el propósito de una mata de olivos es
producir aceitunas. El propósito de un árbol de manzana es producir manzanas. Y vamos a explorar el fruto que Jesús y Dios esperan en un par de semanas. ¿Has visto alguna vez el proceso de poda? Tuvimos que hacerlo por nuestros árboles, porque estaban produciendo ramas silvestres y iban en todas direcciones. Después de la poda, parecía que los árboles habían recibido una paliza. Se veían más pequeñas y menos de lo que eran, como se esperaba, porque se quitaron las ramas silvestres. Y por supuesto el árbol parecía más pequeño. Sin embargo, después, cuando las ramas buenas recibieron su alimento del tronco y se hicieron más fuertes y productivas, el árbol se veía mucho mejor. Y así es con Jesucristo, como nuestro tronco, y Dios nuestro Padre como el jardinero, el labrador, con nosotros como las ramas. No podemos ser abandonados a nuestros propios deseos de la carne y de hacer lo que queremos, lo que no sea para nuestro beneficio final. Recuerda que Dios quiere lo mejor para nosotros, así como el jardinero quiere lo mejor para sus plantas y árboles. Hemos explorado cómo, por nuestra cuenta, no tenemos la fuerza, pero es a través de Jesús que Él nos da la fuerza. Dependemos de Jesús para obtener fuerza. Lo mismo con nosotros como ramas. Solo como ramas no podemos dar fruto y, de hecho, ni siquiera podemos sobrevivir. Es solo estando conectados y dependiendo del tronco, la vid, Jesucristo, que podemos ser productivos y realmente poder vivir. Es asombroso cómo la Biblia enseña estas ilustraciones. Dios usa estas ilustraciones simples y fáciles para que podamos entender los principios que Dios nos está enseñando. Dios no lo pone difícil para nosotros. De hecho, nos lo pone lo más fácil posible. Todo lo que necesitamos hacer es confiar en Jesús para que Él nos da la fuerza y el alimento que necesitamos. Padre nuestro, gracias para enseñar esto a nosotros. Tantos ejemplos que tú estás enseñando que tenemos que depender en Jesús, Padre nuestro, que tenemos que alimentarnos de Él y no en las cosas del mundo. Gracias para enseñar esto a nosotros. Gracias para enseñar que conectado con Jesús tenemos la fuerza para seguir. Tenemos la vida aquí y la vida eterna en el futuro, Padre nuestro. Gracias para enseñar esto a nosotros, que no podemos olvidar que necesitamos estar en Cristo para seguir adelante en este mundo. Pido que tú sigas bendiciendo a cada persona que está escuchando y pido que tú ayudes a cada nosotros en este camino, en este mundo. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y la próxima semana vamos a continuar explorando cómo somos injertados en Jesús. Cuídate y que Dios te bendiga.